Los cuervos de Annie Keller. Aileen Van Blackouch es un hombre que abandonó a su familia para escapar de sus problemas por ciertas circunstancias de las cuales carga con gran remordimiento. Se convierte así en un vagabundo promedio, un humano y simple mortal que solo intenta sobrevivir sin motivo aparente. Ahora agobiado por la rutina, buscará la razón de su existir. Él nos cuenta desde su perspectiva la verdadera historia de Molly, una pequeña niña que conoce en un pueblo al llegar a este y a la cual le toma un gran aprecio. La pequeña, al igual que él, vive en las calles y está relativamente sola. Lo que no se esperaba era que tras comenzar su amistad, lo que parecen ser solo inocentes aventuras, terminarán siendo algo sobrenatural. Esta es pues su historia contada desde una mirada ingenua, pero sincera. ¿Es acaso Molly una niña buena? Capítulo 1. Cispoela Corvus Preludio. Conocí a Molly cuando pasé por la escuela primaria. La noche anterior había estado lloviendo con un par de relámpagos que me arrebataban a flachazos el sueño. Y esa mañana que pretendía ser luminosa, abriéndose paso entre aisladas nubes oscuras, me trajo un poco de nostalgia y depresión. Ese día caminaba desubicado explorando un poco más del lugar. Somnoliento, sin darme cuenta tomé el camino que llevaría a aquel encuentro. Quisiera contarte esa historia de la forma más adecuada posible, de manera que te transmita las sensaciones que experimenté. No pretendo fingir a alguien que no soy, pero ante un escrito uno puede ser tan elegante y elocuente como se le dé la gana. Aunque si me escucharas hablar, seguro pensarías que soy torpe con las palabras y que parezco de mentalidad ingenua y mediocre. Supongo que ahora trato de causar un impacto narrativo, a pesar de que nunca se me ha dado bien decir lo que pienso y siento. Siempre es más fácil escribirlo y reeditarlo un centenar de veces y pecar, por cierto de mí, advertidos, de ser redundante y detallista. Era aún la hora del recreo y ella estaba jugando con sus compañeros, pero lo digo literalmente. Solo era ella quien se divertía a costa de sus compañeros, saltando en un charco de lodo mientras cantaba. La parte en donde los molis se repetían era más frenética, y parecía que estuviera haciendo algún tipo de berrinche, pues saltaba con más fuerza y por lo tanto salpicaba más lodo. Los pequeños que jugaban a su alrededor salieron corriendo despavoridos y gimoteando. Después ella se echó a reír demostrando cuánto disfrutaba ser traviesa. O por lo menos solo eso fue lo que me pareció que era, una niña que inocente e infantilmente molestaba a sus compañeros. Como sea, los chicos ya se habían ido, pero ella aún no terminaba de cantar y saltar. Era una letra muy poco común. Es decir, Molly, la niña mentirosa, ¿qué clase de idiota le enseñaría ese tipo de canción a una pequeña? Eso pensé en aquel momento. Pero para agregarles ahora a esta historia tengo que decirle las partes más importantes de una vez. No era una niña común. Su apariencia disparatada y un poco loca solo es un abuso excesivo de su niñez, con un encanto por fastidiar y meter en problemas a los demás. Ella visitaba la escuela primaria en secreto, porque realmente no estudiaba, y gustaba de perseguir a los niños con piedras y palos en mano. Nunca les hizo nada, solo era una especie de diversión a su modo. La gente en el pueblo le decía la niña cuervo, ciertamente nada original, pero se debía a su largo y espeso cabello negro desaliñado que tiene reflejos naturales iridiscentes, azulados y púrpuras. Aunque no lo creas, además Molly posee dos ojos pequeños de un fantástico brillo rojo, como si estuviera reflejando en ellos un atardecer, que contrastaban con esas ojeritas oscuras que no deberían estar ahí. Era de tez blanca y pálida. Sus labios casi siempre estaban resecos y solía mordérselos suavemente. Peleaba con su blusa escotada de color morada porque se le deslizaban los tirantes por sus hombros, pues ella era algo delgada y su ropa un poco holgada. Vestía además un short desgastado de color naranja opaco, unas pequeñas calcetas y zapatos maltratados de tipo escolar. Era toda una excentricidad. Su mentalidad era muy superior a la de cualquier niño o niña de su edad, pese a todo, pues era muy inteligente e intuitiva, incluso más que yo. Escucharla era algo extraño, ya que a veces me hacía olvidar que platicaba con una menor de tan solo 8 años. En aquel momento la oí reír por primera vez, esa risa que me hizo levantar la ceja y preguntarme, ¿necesitará algún tratamiento médico? Hacía un sonido entrecortado.
Era como si tuviera hipo. ¿Cómo decirlo? Algo así como knock knock. Solo así lo puedo describir. Así pienso que está bien. Así es como se escuchaba. Me parecía tan ridículo y fingido. Sin embargo, supe que era natural hasta que la escuché en otra ocasión durante un ataque de risa. Sí, era una risa extravagante, pero en algún momento me llegó a contagiar de esperanzas. Entonces se percató que la observaba. Borró esa sonrisa de su rostro y me miró enojada. Después de unos segundos afilados de intriga, sus ojos comenzaron, por así decirlo, a brillar, así lentamente hasta quedar con la boca semiabierta. Parecía que hubiera encontrado una de sus famosas piedras vagabundas. Hasta hoy comprendo que de hecho así fue, aunque de ninguna manera me arrepiento de haber formado parte de su colección. Hoy incluso quisiera seguir siendo su piedra vagabunda preferida. Repentinamente despertó de su letargo, levantó su mano para señalarme con su dedo índice y gritó con esa voz escandalosa: "El hombre espantapájaros". Casi me fui de espaldas como lo hacen en las animaciones. Oye, mocosa friki, no importa cómo luzca, deberías respetar a tus mayores. Le reclamé sin dudar y ella espontánea me reverberó: "Yo me llamo friki y tú no me engañas, eres el hombre espantapájaros. He esperado este momento como a ningún otro momento lo he esperado, y ahora es el momento que esperaba". La pequeña cruzó sus brazos y asintió con una sonrisa bravucona. Naturalmente eso fue necesario, sobre todo viniendo de una niña que intentaba provocarme gastándome una broma tan inmadura. ¿Sabes? Eso es muy redundante. Quise restarle importancia al asunto y de cierta forma hacerle quedar mal. Solo digamos que es un pleonasmo enfático, mocoso. Molly esbozó una fina sonrisa un tanto elegante pero pretenciosa, que a pesar de ser infantil y algo linda, tenía como objetivo hacerme pasar por bobo. Evidentemente se creía mejor que yo, y estaba harto de que me humillaran. Había tenido una mañana dura, seguida de eso. Sentí la necesidad de darle una lección a esa escuincla malcriada, pero detrás de ella se acercaban algunos maestros de la primaria. Pensé que me había metido en problemas por estar ahí, hasta que ella también los vio venir y salió corriendo para escapar, no sin antes pasar por su libreta y lápiz que había dejado sobre una parte del pasto seco. Intentaron alcanzarla, pero ella se escabulló ágilmente e incluso dio un par de vueltas alrededor de ellos y sin ningún problema los burló. Para terminar su espectáculo anticuado, muy pasado de moda, se deslizó por debajo de las piernas de una maestra que ni aún así la pudo sujetar. Ese knock knock no dejaba de sonar y mientras huía estiraba sus brazos simulando ser un avión. La perdí de vista entonces. Ok, comenzamos con la hipnosis. El género de la historia, como pueden ver, es una novela ligera, porque considero que no tiene grandes puntos de acción. De hecho, creo que nada más son dos en toda la historia, por lo que si esperan una batalla épica, pues no. Creo que nada más hay dos momentos muy importantes de tensión, pero el resto es más diálogos reflexivos, entre comillas, y pláticas entre los protagonistas para llegar a conocerse mejor. Pienso que por eso la historia puede llegar a ser un poco aburrida si no te gusta ese tipo de contenido. Pero también creo que si te gusta ver más allá de lo que lees, te vas a llevar una grata experiencia, creo. Eso espero al menos. Bueno, otra cosa que mencionar es, por ejemplo, aquí, estas últimas dos cuestiones. Recuerdo que Anne me recomendó quitarlas y tenía mucha razón, porque le quitan cierto impacto a la primera parte, ¿no? Sin embargo, decidí dejarlos porque creo yo que son dos ejes quizás no tan importantes, pero sí indispensables en la historia que hay que tomar en cuenta. Lo que quiero decir con la primera proposición es que se tome en cuenta que la historia está contada desde la perspectiva del protagonista, Aileen, que posteriormente será conocido como el espantapájaros. La segunda cuestión es una pregunta y es en la cual gira uno de los ejes importantes de la historia, y eso es: ¿lo que hizo o decía Molly es correcto o es malo? ¿Cómo ves tú como lector la ideología que ella proponía? Con esta pregunta quiero, que es un tanto cliché, una pregunta cliché, jugué con este elemento para poder hacer hincapié en ese aspecto de la historia. ¿Es, según tu criterio, una buena niña o no lo es? No vamos a llegar a una conclusión, obviamente, pero creo que es interesante verlo y platicarlo, porque esos temas en la persona a mí me gustan. Aquí, como pueden darse cuenta, el capítulo 1 se llama Sis Puella Corvus Preludio.
Pero antes de hablar de eso, quiero hablar de Reddit. Está escrito así más que nada con fines estéticos, según yo, porque así es como a mí me gusta que luzca. Pero la palabra quiere decir en sí que está reeditado, sí, con doble T, todo mal hecho y con dos puntos así, muy random. Porque repito, me gusta estéticamente como luce, pero es lo que quiere decir que está reeditado múltiples veces. Desde mi punto de vista, si quieren hacer una historia que tenga cierto impacto narrativo, como lo menciona el espantapájaros, pues vale la pena leerla y releerla y editarla y reeditarla un sinfín de veces. Esta historia pasó por muchas etapas a lo largo de los años y hay tres fases. Hay una versión final, que es la que les estoy leyendo. Hay una versión media que cuenta con faltas de ortografía y de redacción. Y la de los orígenes, que es una que me da hasta pena mostrar porque tiene una falta de ortografías espantosa, una pésima redacción, unos diálogos muy malos y creo yo que le hizo falta un poco más de contenido. Tiene diferencias grandes entre la versión final y obviamente la primera y hay eventos que no ocurren. Por ejemplo, la pelea con el Helekin, que está casi en los últimos capítulos, no está incluida en la versión original. En esa versión no tenía contemplado eso, pero para cuando hice esta historia y la tenía muy avanzada, me di cuenta que después de tanta lectura quería recompensar más al lector con algún evento más sobresaliente, ¿no? Entonces fue que dije, bueno, voy a intentar implementar una pequeña batalla y al ser la primera me costó mucho trabajo, pero quedé muy satisfecho con el resultado, me pareció muy adecuada, sin ser muy exagerada, lo que nos lleva precisamente a esta parte, que ya que estoy ahí voy a analizarla de una vez. Este párrafo se lee un poco random, incluso me preguntaron qué onda con ese párrafo, no se entiende, ¿no? Y pues lo que quise hacer aquí es que a través del protagonista quise dar un mensaje. Y esa era la experiencia que tuve al crear esta historia, que fue pasando por múltiples etapas y ediciones, que es lo que dice el protagonista, ¿no? Que para escribir uno puede dedicarle el tiempo que quieras y editarlo un centenar de veces. Lo importante es de que suene y cause un impacto narrativo, como él mismo lo dice aquí. Entonces de ahí el Reddit y de ahí este comentario que hago yo a través del protagonista, ¿no? De la voz del protagonista. Quizás habrá gente que no le guste eso o crean que es raro, que es inconsistente, pero tiene que ver también con el hecho de que el espantapájaros está escribiendo esta historia y que se tomó su molestia para hacer estos detalles de manera pues correcta. Bien, seguimos. Capítulo 1. Cis vuela cuervos. Ahora sí. Me habían recomendado también que adaptara los nombres que tuvieran coherencia respecto al capítulo en cuestión. Naturalmente, ¿no? Y me parece muy correcto. Sin embargo, quise hacer algo un poco más atrevido. Los nombres de los episodios o de los capítulos reflejan algún estado de ánimo o algún mensaje o algún pensamiento, bien ya sea mío o bien del protagonista. En este caso, Cispuela Corvus se puede traducir como sea una chica cuervo o sea una niña cuervo. Es latín y es lo que el espantapájaros les desea, digamos, a todos los que leen la historia o la conclusión a la que él llegó tras ver cómo vivía Molly. Vivía de manera pues, libre, hacía lo que se le pegaba la gana y era feliz, entre comillas. O eso es lo que él veía, es lo que él creía. Recordad, el primer eje de la historia es que está contado desde la perspectiva del protagonista. Entonces él veía a Molly como una niña que vivía a su rollo y a su ritmo. Entonces es lo que él invita a ser una chica cuervo, o sea, vive como un niño. Posteriormente, en algún capítulo mucho más adelante, volverá a tomar este mismo tema el espantapájaros. Hará mención de cómo hay que vivir para encontrar cierta felicidad según él, según sus palabras, según sus conclusiones. Y ahí es donde meto la referencia que se tiene de este verso que dice que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y el espantapájaros reflexiona de ahí algo, ¿no? Ya lo verán. Entonces, eso es lo que quiere decir este título. También es una referencia muy obvia y muy directa a la canción que estarán escuchando de fondo de Madoka Mágica. Es una pieza que se utiliza en el anime. Increíble, vaya, épica, es decir, poco. Escúchenla, es fantástica. De verdad admiro esa canción y admiro la composición. Y claro, fascinado
decidí pues hacer esa referencia, ¿no? La canción se llama Cispuela Magica. Lo único que hice fue cambiar Magica por Corvus. Wow. En fin. eh, por último, preludio, bueno, pues porque es el preludio de la historia. Así que no hay más en eso. Ok, en esta parte no la quise leer porque no encontré la forma correcta de leerla y dije, paso, que se quede así. Bien, aquí tuve que repetir esta parte como 3, 4 veces porque la verdad no me salía y me sentía tonto diciéndola. Al final dejé esa que escucharon, con la que me siento incómodo, pero pues ya toma por saco lo que sea, ¿no? Otra cosa que también debo mencionar, si se preguntan en dónde escribió el espantapájaros toda esta historia, bueno, pues aquí hay una pequeña referencia de eso, que no se dice a lo largo de la historia, pero que después pensaba abordar en algún capítulo extra o algo así, y aquí está. No sin antes pasar por su libreta y lápiz que había dejado sobre una parte del pasto seco. Esta libreta, más adelante en otro capítulo, menciona que no la tenía dentro de su árbol. Esto es un dato importante, sino que la ocultaba debajo de una piedra. Bueno, pues la toma y ahí es donde decide escribir todo esto. Igual es un poco extremo pensar que alguien se puso a escribir tanto, ¿no? Porque realmente en el cronotopo de la historia, por así decirlo, no se me ocurre otra palabra, escribir todo esto tomaría mucho tiempo y en realidad él no tardó tanto en escribirlo. Ahí hay una inconsistencia, pero bueno, pues fantasía, ¿no? Un mago lo hizo. Bueno, en fin. Por último, mencionar este video que tengo en YouTube, que es el primer capítulo, y esta versión que se ve aquí todavía no está editada, todavía tiene unos diálogos un poco distintos. Los diálogos y todo eso es la versión media, todavía no está corregida, tiene errores ortográficos de hecho, y pues me di cuenta cuando ya estaba terminado y lo dejé así. Los invito a verlo, pero repito, esta versión que está aquí escrita es mejor que la del video. Y pues es todo, espero les interese y le den una oportunidad, como sea. Es todo.